saludarte nuevamente, espero que te encuentres bien y con todo el ánimo de siempre. Muy bien, hoy vamos a empezar a tocar, vamos a hacer un repaso de lo que vimos la semana pasada para ir fortaleciendo un poco el contenido. Poco a poco vamos a ir aumentando la dificultad de cada uno de ellos. Para mientras, hoy tenemos un problema muy interesante, que es el siguiente. Veamos. Dice, problema. Se deja caer un botiquín desde un avión que vuela horizontalmente a una velocidad de 198 kilómetros por hora, a una altura de 312 metros. Determine. Calcular el tiempo que tarda en caer el botiquín, fíjate bien, ¿sí? Determinar la distancia que recorre el avión desde que el instante en que se deja caer el botiquín hasta que choca en el suelo. Y por último, calcular la magnitud de la velocidad del botiquín cuando choca en el suelo. Muy bien, para eso tenemos que imaginarnos que si el avión es este, digamos acá, ¿sí? Tenemos el avión y llega a este punto. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que procede? Fíjate bien. Voy a tener lo que es esto de acá, ¿sí? Que es el desplazamiento del avión, pero el avión suelta un botiquín. Si ves desde el ángulo de enfrente del avión, te vas a percatar que el objeto cae en esta forma, ¿sí? O sea, hace una caída libre. Pero si lo ves de lado, el proyectil se empieza a hacer esto acá, o sea, suelta, empieza, llega acá, hasta la base del suelo. ¿Qué prácticamente qué hace esto? Hace esto acá. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Si yo marco esto, es la caída del objeto. Para eso nosotros vamos a empezar a extraer datos. Por ejemplo, fíjate bien. Primer dato es la altura del avión con respecto al suelo. Muy bien, a una altura de 312 metros. O sea, 312 metros. Muy bien, me dice, fíjate bien, la velocidad de 198 kilómetros sobre hora. ¿Pero esa qué es? Velocidad en X, ¿sí? Porque la velocidad está yendo hacia el lado derecho, en este caso, ¿verdad? Para decir que la velocidad en X es de 198 kilómetros sobre hora. Muy bien. Ahora, si ya tengo la velocidad en X, tengo que sacar la velocidad en Y. Pero la velocidad en Y no la conozco, o sea, no se conoce, ¿sí? ¿Qué otro dato me dan? La gravedad, ya la conocemos, la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. El tiempo de caída, o sea, en el momento de que se suelta y se deja caer, ¿se sabe el tiempo? En ninguno de los dos, o sea, si tú te dices el tiempo en Y, no se conoce, al igual que el tiempo en X igual no se conoce. Esos son los factores que vamos a ir estudiando poco a poco. Entonces, vamos a borrar unas preguntas para poder resolucionar este problema. Pero si ya le logramos entender lo que me está indicando, o sea, la caída, ya puedo conseguir todo esto que me está solicitando. Muy bien, entonces demos paso a la resolución de lo que es. Vamos el primero. Calcular el tiempo en que tarda en caer el botiquín. Fíjate, de lo que habíamos platicado ya pude clasificar los datos. Pero para encontrar el tiempo tenemos que recordar la regla que yo te decía la última vez. Que es lo mismo que tarda el objeto en hacer esta caída, fíjate, contra el suelo, es lo mismo que dejarla caer a la misma altura, de la misma forma acá, o sea,
en esta forma de caída libre, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a utilizar? Una fórmula de caída libre, que sería altura es igual a velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Ahora, ¿por qué voy a utilizar eso? Porque ya tengo todo en Y. O sea, si te das cuenta, es una caída lo que está haciendo. Entonces la gravedad sigue siendo 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Muy bien. Entonces, puedo desglosar esto. Fíjate bien. ¿A qué? A la velocidad inicial, que es 0. Porque como solo se deja caer el botiquín, o sea, se suelta y empieza a agarrar su forma. Entonces, prácticamente, si yo digo velocidad inicial es 0, esto se vuelve 0. Entonces ya me va a quedar altura es igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Ya tengo la altura. Si tengo la altura, acá la vamos a colocar. La altura es de 312 metros. Muy bien. Entonces, ¿tengo la altura? Sí la tengo. La gravedad también. Lo que no tengo es el tiempo. Entonces, despejo. Fíjate bien. Me va a quedar 2 veces la altura partido, fíjate, lo que es la gravedad radicado. Esto es igual al tiempo. ¿Sí? Ya despejada la ecuación. Si está dividiendo, pasa a multiplicar 2h. Está multiplicando, pasa a dividir. Y está potenciado, lo contrario de potencial, radical. Entonces me queda que esta sería mi fórmula para encontrar el tiempo con el que el objeto va a llegar al suelo. Entonces ya aplicamos nuestra fórmula ya resuelta y ya podemos decirte lo siguiente. Fíjate bien. 2 veces la altura. ¿Cuánto tenemos de altura? 312 metros. Muy bien. 312 metros partido lo que es la gravedad, que es un total de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Todo esto radicado, o sea, radicado, y esto es igual al tiempo, ¿sí? Entonces, si yo vengo y multiplico, o sea, lo hago paso por paso, esto me va a quedar raíz de 2 por 2, 4, 2 por 1, 2 y 2 por 3, 6. 624 metros partido, fíjate, 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Esto es igual al tiempo. ¿Ok? Entonces dividimos, ¿ok? Acá con nuestra calculadora, vamos a dividir 624 dividido 9.8, que me da un total de la raíz de 63.67. Lo vamos a dejar ahí. Lo radicamos y me va a dar 7.98. Ese es el tiempo con el que el objeto llega hacia el suelo. O sea, desde que el avión desprende hasta que llega a impactar con el suelo, el tiempo se está haciendo es de 7.98. Entonces ya lo podemos marcar acá, tanto para X para Y, porque es lo mismo. Entonces ya podemos decir que el tiempo es igual, acá lo tengo, mejor acá lo vamos a poner, a 7.98 segundos. ¿Sí? Recuerda que este y este se cancelan y me queda segundo cuadrado. Y la raíz de segundo cuadrado me queda segundo. Entonces segundo al cuadrado y me queda solo segundo. Entonces ahí tendría resuelto el primer primer inciso que me está pidiendo el problema. Muy bien, ahora vamos a pasar al inciso número B. Determine la distancia que recorre el avión desde el instante en que se deja caer el botiquín hasta que choca con el suelo. ¿Qué implica eso? Lo que me está preguntando es que el avión va en esta posición, ¿sí? Se desplaza a esta posición, deja caer el paquete y llega a compactar contra el suelo. Pero acá me está dando una distancia. Si te das cuenta,
Acá lo que está haciendo es desplazarse en lo que es la horizontal, o sea, con X, ¿sí? Para eso, nosotros vamos a utilizar aquella fórmula de decir velocidad es igual a distancia partido tiempo, ¿sí? Pero, como tengo que tener el desplazamiento, va a ser desplazamiento es igual a velocidad por el tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que tengo que ver es el movimiento, o sea, acá te lo voy a marcar con otro, que está haciendo de acá hacia acá, ¿sí? El tiempo que está haciendo de caída es lo mismo que hace en esta posición. O sea, si el mismo tiempo hacia acá, que es 7.98 segundos, quiere decir que de acá para acá hace el mismo tiempo, prácticamente lo hace de la misma forma. Entonces, aplicando esta, que es movimiento rectilíneo uniforme que estoy aplicando, voy a encontrar lo que es el desplazamiento. Muy bien, va. Pero me doy cuenta de algo, que cuando yo busco datos me da estos, 198 kilómetros sobre hora, y el tiempo me lo está dando en segundos. Entonces no puedo trabajar horas y segundos. Entonces lo vuelvo al sistema estándar, que es metros sobre segundo. Entonces ya puedo decir que 198 kilómetros sobre hora es igual a, acá si te das cuenta, en un kilómetro hay 1000 metros, ¿sí? En un kilómetro hay 1000 metros por, acá por, lo que es en una hora hay 3600 segundos. Entonces, esto es igual a ¿qué? A decir 198 por 1000, ¿sí? Dividido 3600, que es un total de 55 exactos. Entonces, ¿qué me va a quedar? Fíjate, me queda 55 kilómetros, se va kilómetro, hora se va hora, y me queda metros sobre segundo. Entonces ya me queda 55 metros sobre segundo. Ahora ya puedo determinar esto de acá, ¿sí? Que voy a decir, el desplazamiento del avión es igual a 55 metros sobre segundo por 7.98 segundos. Acá, ¿sí? Para decir que el desplazamiento es igual, segundo se va con segundo y solo me va a quedar metros. Entonces ya digo 55 por 7.98, esto es igual a, acá te lo vamos a anotar, 438.9 metros. Si te preguntas, se puede aproximar a 439 también. Ahí tendríamos las dos respuestas, pero en mi caso vamos a dejar la exacta que me está dando, que son 438.9 metros. Entonces ya podemos decir que el desplazamiento en X es de 438.9 metros, ¿sí? Y una vez dejemos marcado esto acá, que va a ser 55 metros sobre segundo, ¿sí? Entonces, ahí tendríamos resuelto el ejercicio del inciso B. La distancia que va a recorrer el avión es de 438.9 metros. Ahí ya podemos calcular un punto de llegada y un punto de partida, ¿ok? Muy bien, pasemos al inciso de ahora. C. Calcular la magnitud con la que velocidad del botiquín cuando choca con el suelo. Muy bien. Para eso sí borremos un poquito todo porque vamos a necesitar bastante espacio. Primero, si está esta caída, o sea, del botiquín acá, ¿sí? Esto está manejando un vector, ya sea acá en X, acá en Y, y acá sale la
resultante. Pero si yo lo hablo en velocidad, velocidad en X, velocidad en Y velocidad resultante. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a aplicar acá? Voy a aplicar un principio de vectores. Por ejemplo, velocidad acá en X ya la tengo, que es 198 kilómetros por hora, que equivale a 55 metros sobre segundo. ¿Sí? Lo vimos, lo convertimos anteriormente. Ahora, lo que yo tengo que tener es velocidad en Y, que es lo que no tengo, porque acá lo que voy a buscar es esto, la resultante. ¿Sí? O sea, el vector que estoy aplicando acá. Si yo te lo marco, sería este de acá, fíjate, y este de acá. ¿Sí? O sea, es un vector. Para aplicar eso, tengo que tener velocidad en X, velocidad en Y, para decir, bueno, la velocidad resultante es igual a la raíz de la velocidad en X al cuadrado más la velocidad en Y al cuadrado. ¿Sí? Ya con eso ya incluso podemos sacar el ángulo, que si te recuerdas, es θ es igual o sea, de la velocidad, vamos a dejar θ de la velocidad, es igual a la tangente menos 1 de lo que sería velocidad en Y partido la velocidad en X. Pero, lastimosamente no tengo esto, entonces lo primero que voy a buscar es esto. ¿Y cómo lo encuentro? Aplicando que va a ser la velocidad en Y es igual a la gravedad por el tiempo. ¿Sí? Entonces, la aplicamos y digo, velocidad en Y es igual a la gravedad, que tenemos que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado, por el tiempo que estábamos hablando que nos quedaba de 7.98 segundos. ¿Sí? Entonces, al multiplicar estos dos, me va a quedar velocidad en Y es igual a lo que es 9.8 por 7.98 es igual a perdón, a 78.20 metros sobre segundo. ¿Por qué me queda metros sobre segundo? Porque este cancela a este cuadrado, entonces me queda metros sobre segundo. Entonces, ya sabiendo eso, ya sé cuál es la velocidad que me está dando en este factor, o sea, en lo que es Y, ¿sí? O sea, lo que está cayendo es de 78.20 metros sobre segundo, y en Y, o sea, esta caída es de 55 metros sobre segundo. Ya teniendo eso, fíjate, ya teniendo esto, ya puedo aplicar esta fórmula. Que la fórmula me dice que va a ser velocidad resultante es igual a la raíz de ¿qué? Si te das cuenta, a la raíz de 55 metros sobre segundo, que sería en X al cuadrado, y en Y, que es lo que acabo de encontrar, que sería 78.20. Pues podría decir 55 metros sobre segundo elevado al cuadrado, ¿sí? Más lo que es 78.20 metros sobre segundo al cuadrado también, ¿sí? Entonces, resolvemos esto, la velocidad resultante es igual, si quieres lo hacemos por pasos, y sería 55 elevado al cuadrado, me daría un total de 3025, fíjate, 3025, ¿qué me quedaría? Metro cuadrado partido segundo cuadrado, más lo que ahora sería 78.20 elevado al cuadrado, que es de 6115.24 metros al cuadrado sobre segundo cuadrado. Entonces ya tendría esta parte de acá, ¿sí? Ahora, sumamos, vector resultante es igual a 3025 más 6115.24. Esto me va a dar a la raíz de 9140.24. ¿Qué me quedaría? Recuerda que es simplificación de términos semejantes.
metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Lo radicamos y vector resultante es igual a 95.60 metros sobre segundo, porque se recuerda que la raíz cancela los cuadrados. Ahí tendría la respuesta al inciso C, ¿sí? ¿Te das cuenta? 95.60. Quiere decir que con la fuerza con la que va, o sea, la velocidad con la que va a impactar contra el suelo es de 95.60 metros sobre segundo. Cuando ya miremos choques y colisiones, vamos a ver el rebote que tiene, o sea, por la colisión que está haciendo acá. Pero poco a poco vamos a ir aplicando. Muy bien, ahí tendríamos. Ahora, solo si quisiéramos, podríamos encontrar el ángulo con el que se está formando. ¿Sí? ¿Qué ángulo está formando? Por ejemplo, hicimos el ángulo es igual a la tangente menos 1 de la velocidad en Y, ¿sí? Que sería de 78.20 partido la velocidad en X, que es 55. Esto es igual a el ángulo, que nosotros podemos hacerlo con la calculadora. La tangente menos 1 de 78.20 partido 55 me va a dar 0.96, ¿sí? Entonces ya podemos decir que es de 0.96 grados. Ahí está cómo llega a resolverse el problema, ¿sí? Entonces, ahí tendríamos resuelto el problema. Espero que me hayas entendido. La siguiente clase ya vamos a ver un poquito de esto, pero ya aplicándole un poquito más de trigonometría, todas las reglas trigonométricas, y poco a poco vamos a ir avanzando. Fue un gusto que me vieras y muchísimas gracias. Que Dios te bendiga.